Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva clase y en esta ocasión continuamos trabajando con el módulo aplicación. Seguimos desarrollando nuestro submódulo ubicación. Bien, vamos a continuar con los parámetros, pero antes voy a hacer un pequeño cambio. Aquí habíamos cambiado en nuestro manual de errores, debes ingresar un código, así que vamos a ir al archivo en el V10. Debes ingresar un código. Perfecto. Bien. Quedamos en que íbamos a crear los parámetros. Bueno, command, parameters, add. Bien. Vamos a hacerlo más práctico. Vamos a hacerlo así. Vamos a tomar los parámetros y los vamos a copiar. Bien. Y los vamos a pegar. Bien. Por delante del arroba va la sentencia opcommand.parameters.add. Bien. Y desde la O hasta las comillas vamos a copiar y se lo vamos a agregar adelante de todos los demás. Control V, Control V, Control V, Control V. Bien. Quitamos la coma. Bien. Cerramos comillas, coma. Y vamos a traer del espacio de nombres npg sql types, traemos npg sql dbtype. Bien. Si nos pide el tipo de dato que habíamos designado, para código país varchar, para descripción también, para usuario alta también, aquí tenemos timestamp y aquí varchar. Bien. Punto varchar, le habíamos dado 10, creo. Sí. Punto value es igual al objeto país que entra por parámetro, punto código país. Bueno, aprovechamos y liberamos basura en caso de que venga algo. Bien. Esta es la forma de agregar parámetros al insert. Así que repetimos, coma, varchar 100, punto, value, en español, of país, punto, descripción es la propiedad, descripción país, punto, trim. Bien. Y acá repetimos. Treinta, usuario alta, punto, trim. Acá igual, timestamp. Y le vamos a dar 10 de ancho, punto, y vamos a observar después cómo ingresa el valor. Es igual fecha alta. Bien, no liberamos basura porque no es un string, entonces rechazaría a ese método. Bien.
y lo mismo para app. Usamos 1. Bien, ya tenemos la sentencia, los campos y los parámetros aquí. La declaración de los parámetros, la asignación de valor, y tales valores vienen del objeto que entra por parámetro en el método. Recordamos que estas propiedades eran completadas en el formulario. Bien, y ahora falta la sentencia para el insert. Of command.execute reader. Bien. Si no genera una excepción, pasa a respuesta y respuesta toma el valor sí. Si toma el valor sí, para nosotros significa que el insert se produjo sin problemas. Bien. Si genera excepciones, teníamos del método anterior una estructura con dos catch y un finally o un finally. La primera era de Postgre exception, era cuando intentábamos crear la tabla, ya existe, o error en la sentencia SQL. Bueno, esto no se va a producir nunca, porque no es un create, no es un create. Sí puede haber un error en la sentencia SQL, y la respuesta puede ser V7. Vamos a ver qué usamos para V7. V7 dice que la tabla de datos ya existe, también puede haber un error en la sentencia SQL. Bueno, V7 no sirve porque en ningún momento hacemos mención de la tabla. Así que vamos a agregar uno nuevo, que va a ser V12 en países. No, ya no es países, es nuevamente acceso de ubicación. Perdón, acceso datos países. Esa es la nueva, la clase en la que estamos trabajando. CS. Y le podemos decir que puede haber un error en la sentencia SQL. Puede haber un error en la sentencia SQL. Bien, es necesario mostrarle este mensaje al usuario común. Si hubiera sido el usuario instalador, bueno, puede pasar. Pero al común no debemos mostrarle el error de una sentencia SQL porque no creo que sepa de qué se trata. Entonces vamos a decir existe un o se produjo un error, al momento de insertar el en el momento de insertar el nuevo país. Punto. Error V12. Bien. Y si para nosotros decimos puede que haya un error en la sentencia SQL. Bien. Bueno, se debe revisar el código de programación.
V12. Bien, vamos a nuestro archivo de errores. Aquí va a ser V12. Y aquí agregamos un ítem más en el switch. V12. Copiamos el mensaje. Bueno. Bien. Luego tenemos una excepción del tipo general. Esta es específica y esta es general. Vemos que decía V8. Un error desconocido. Bien, pero no podemos utilizarla porque ya estamos en otra clase, así que vamos a hacer una copia del V8 y vamos a darle otra codificación. V13, aquí es acceso datos países, se produjo un error desconocido, V13, y este es un error desconocido, no es un error de existencia de tabla, bueno, esto no es un error de la existencia de tabla de datos TV países, esto ya no hace falta. No es un error en la sentencia SQL de creación. Bien, vamos a modificar esto. Le decimos 2. No es un error en la sentencia SQL de insertar un nuevo país. En la tabla TV países. Bien, podemos dejarlo así. V13. Vamos al archivo de errores. V13. Y quitamos el mensaje. Bien. Y lo pegamos. Perfecto. Venimos aquí y reemplazamos V8 por V13. Bien. El finally o el finally libera los recursos del objeto de comando. Bien. Y la estructura externa, la que hace referencia a la conexión con el servidor, le decimos que el nombre del superusuario para Postgre no es correcto, la contraseña no es correcto y usamos V3. Vamos a ver lo que es V3. Bien, existe un error al enlazar con el servidor de datos y lo tenemos que copiar porque está asociado a una clase. Bien. V3, lo copiamos. Aquel que quiere dejar el V3 y agregar la clase ahí, puede hacerlo tranquilamente.
Yo voy a utilizar una nueva codificación que va a ser la V14. Acceso a datos países. Existe un error al enlazar con el servidor de datos. V14. El nombre del superusuario para enlazar no es correcto. La contraseña no es correcto. Bien, V14. Vengo al archivo de errores. Uno más. Bien. Perfecto. Bien. Y el código web para enlazar con PostgreSQL no es correcto. Opcional localhost. Y esto va a ocurrir lo mismo que V14. Habíamos usado V4. Ocurre lo mismo, así que vamos a generar una copia. Va a ser V15. V15. Bien, y esto se mantiene. Vamos al archivo de errores. Bien. Y acá va a ser V15. Y teníamos una excepción general, por las dudas, y usamos el V5. Bueno, estamos en la misma condición que V15, o que V3 y V4. Vamos a generar una copia aquí, y ahora va a ser V16. V16. Al archivo de errores, un ítem más. Bien. Y en la clase V16. Perfecto. Bueno, creo que ya estamos en condiciones de hacer una prueba para nuestro primer insert de países en la tabla TV Países. Bien.